Taita servicio nyau papi, ai jukuna pasca tipi, ari kari misa munji. Taitiku, taita servicio nyau papi, ai jukuna pasca tipi, ari kari misa munji. Mamita, ari ningicha taitiku, mana ningicha mamita, ari misa munji. Taitiku, ari ningicha taitiku, mana ningicha mamita, ari misa munji. Taitiku. Bueno, me llamo José Luis Pichamba, soy el dueño de este pequeño taller de instrumentos andinos Ñanda Maniachi. Típico de aquí de Otavalo, se llama payas. Bueno, yo trabajo como 33 años de este trabajo, ¿no? Y me gusta trabajar el instrumento. Nosotros hacemos por lo que nosotros necesitamos del instrumento. Afinamos solo al oído, ¿no? Vivimos así, un poco así, con música y toda la cultura de aquí, las costumbres de aquí de Otavalo. En el campo, en las cosechas, en las fiestas, son lo más necesario los instrumentos andinos, ¿no? Bueno, la música es muy importante para mí, pues es una vida. Desde hace muchos años nuestros abuelos han sido músicos, y pues nosotros somos la generación nueva. Bueno, aquí todo mundo trabajamos, todos los hijos, mis familias, y pues hacemos música.
llamo José Luis Pichamba. Tengo 24 años. El trovador es uno de los instrumentos que hace conocer la música ecuatoriana, la música otavaleña, el ritmo muy especial que es San Juanito. Es un ritmo danzante, es un ritmo bailable, es un ritmo muy alegre a la vida que llevamos acá en el campo nosotros los indígenas, ¿no? He aprendido a hacer desde muy pequeño, a fabricar todo el instrumento, ¿no? Primero empezamos de juego en juego y después ya pudimos fabricar estos instrumentos, ¿no? Sí, que es un business, un pasatiempo de la familia. Toda la familia fabrica esto. Somos como la tercera o cuarta generación que estamos siguiendo trabajando en este tipo de instrumentos. Bueno, es un arte que nos han enseñado nuestros padres, tal vez nuestros abuelos o nuestros papás, y nuestros padres nos inculcaron a nosotros con este tipo de artesanías. Todas las tonalidades ya tenemos en la mente, las canciones, toda melodía, ¿no? Normalmente me siento muy tranquilo, me gusta lo que hago, ¿no? Y siempre estoy con la mentalidad de producir más para que la gente tenga como un regalo o como un obsequio, ¿no? La música para nosotros los indígenas nace del canto de los pájaros, del sonido de la cascada, de las aguas, del viento, ¿no? La música en sí es muy importante para nosotros porque mediante eso nosotros nos identificamos como ecuatorianos o otavaleños, ¿no?